Hola amigos, me hicieron un pedido que les explicara de manera muy breve cómo fueron los años 80 y los años 90 en el Perú. ¿Qué ocurrió entre la década de los 80 y la década de los 90 en nuestro país? Y me pidieron que lo haga en tres grandes aspectos, de manera muy breve, que explique qué ocurría en el contexto político, en el contexto social y cómo se manifestaba la cultura y sobre todo la música en los años 80 y en los años 90. Por eso me animé a hacer este video que quiero compartirlo contigo. Y lo titulé De los maravillosos años 80 a la incertidumbre de los 90, desde un interés evidentemente personal. Los años 80 tienen que ver con la etapa muy hermosa, la educación básica, sobre todo la secundaria, y los inicios de la vida universitaria, que culminan en la segunda parte de los 90. Por eso es una etapa muy maravillosa en la vida de toda persona. Y la década de los 90 lo denomino la incertidumbre porque es la etapa también en la que uno ya es profesional y era toda una realidad que nos llenaba de incertidumbre, no solamente desde el punto de vista de qué hacer de aquí en adelante, sino también en el contexto político y social que vivíamos en ese momento, ¿no? Entonces, te pido que me acompañes a ver este video. Los maravillosos años 80. ¿Qué pasaba en el Perú en los años 80? Como mencioné, voy a explicarlo en tres grandes dimensiones. Primero, el contexto político. El Perú vivió en los años 70 una dictadura, gobiernos militares, Juan Velasco Alvarado, Francisco Morera Bermúdez, y en los 80 nosotros dábamos inicio al retorno a la democracia. Se había ya desarrollado y aprobado una nueva constitución presidida por Víctor Raúl Ayala Torre, quien fallece desgraciadamente cuando culmina su proceso en la Asamblea Constituyente, y el pueblo peruano vuelve a las urnas a elegir a sus nuevos gobernantes. Entonces la novedad de todos nosotros era el retorno a la democracia. La fiesta democrática era parte del quehacer diario. La aparición y resurgimiento de algunos partidos políticos como el Partido Aprista Peruano, que ante el fallecimiento de su líder y fundador Ayala Torre, sale a la palestra Armando Villanueva y el Partido Aprista entra en una suerte de crisis política, ¿no? Aparecen los diversos partidos de izquierda que finalmente se unifican a través del Frente de Izquierda Unida. Hay nuevamente la reaparición de un partido de derecha tradicional como Acción Popular, que ya había gobernado en la década de los 60, y nuevamente con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry aparece en la escena política. Entonces, básicamente aquí en este escenario político la novedad era el retorno del partido aprista y por otro lado la izquierda que aparecía como un nuevo frente electoral que incluso llegó a ganar en muchos gobiernos locales a nivel nacional. Y por otro lado la derecha, representada básicamente por Acción Popular, que justamente es el partido que gana las elecciones en 1980 con el segundo, e inicia el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Por otro lado también podríamos nosotros llamarle a esta década el horizonte utópico de la derecha y de la izquierda, ¿no? Porque los jóvenes que empezábamos a vivir esa etapa mirábamos con mucha curiosidad y mucho deseo también de conocer qué ofrecían estos partidos políticos. Estábamos interesados por saber qué significaba hablar de la derecha y de la izquierda política. Estábamos interesados por conocer sobre el debate ideológico que ellos confrontaban en ese momento, ¿no? Por otro lado, también la década de los 80 se inicia en un contexto muy violento en nuestro país. Es el surgimiento de los grupos de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, ¿no? Que sembraron 2 décadas de violencia y de sangre en nuestro país, ¿no? Entonces aquí aparecen también en escena reclamando mayores espacios de participación desde su perspectiva política, pero sembrando terror y
como le he dicho, derramando sangre en nuestro país por dos décadas, ¿no? En cuanto al aspecto eminentemente político, diríamos nosotros que los años 80 se caracteriza por el retorno de la derecha con Acción Popular del 80 al 85 y del 85 al 90 con el primer gobierno del APRA a través de un líder político que aparece en escena, y me refiero a Alan García Pérez, quien con su corta edad de 36 años gana las elecciones y se vuelve un presidente que sembró mucha expectativa en la población, pero finalmente termina en un rotundo fracaso, ¿no? En cuanto al contexto social, podríamos decir que esta es una época de muchos sueños, pero también de muchas carencias. Muchos sueños porque el retorno a la democracia lo veíamos con mucha expectativa. Y quienes estábamos en esa etapa, en ese proceso de pasar de la educación básica a la educación superior y futuros profesionales, veíamos esta etapa con muchas posibilidades de sentirnos realizados personal y profesionalmente. Sin embargo, la realidad era otra. Era una realidad de muchas carencias, pobreza, marginalidad, ocasionados por diversos factores. La mala gestión gubernamental, la violencia generada en nuestro país, las pocas oportunidades para los jóvenes, en fin. Dentro de ese contexto se va a sentar mucho más el tema migratorio. El proceso migratorio que ya venía de décadas pasadas, en los 80 se acentúa. Y muchos de estos migrantes dan lugar también a un nuevo actor social, el surgimiento del ambulante. La informalidad y el informal como actor se vuelve predominante en muchas de nuestras ciudades, sobre todo la capital Lima. Lima, como ciudad más importante del país, empieza a convertirse en una ciudad que recibe muchos migrantes, como diría Mato Mar, una ciudad de forasteros, ¿no? Y la consecuencia de todo este desborde de la gente que empieza a mirar hacia Lima da lugar al nacimiento de la llamada cultura chola. La cultura chola, que no es otra cosa que la combinación de elementos culturales que se mezclan a raíz de la llegada del poblador migrante, ¿no? Este migrante primero imita la cultura limeña, eso no le da resultado, luego actúa de manera... se rebela contra esa cultura, lo que algunos llaman la subversión cultural, y finalmente llega a una etapa de reoriginalización de la cultura, es decir, cría, desarrolla su propia cultura, que es la que se convierte luego en una cultura mayoritaria de nuestro país, y que muchos tienden a llamarle pues la cultura popular, la cultura chola, la cultura del migrante, como muchas maneras se la ha denominado en diversos estudios, ¿no? En cuanto a la música que predomina en esa etapa, dada el mismo proceso migratorio y el contexto mismo que vivía nuestro país, la radio y la televisión se van fortaleciendo como los medios de mayor difusión de la música y la cultura. El cassette se convierte en un elemento tecnológico muy avanzado de la época, y que ahí se podía difundir justamente la música del nuevo poblador y de la nueva cultura que estaba surgiendo y fortaleciéndose en nuestro país. El microbús se convierte en un personaje que se masifica en muchas ciudades y sobre todo en la capital Lima, ¿no? Si los años 70 era la época en la cual a nivel mundial se fortalece el rock en inglés, en nuestro país empieza a llegar poco a poco el rock latinoamericano, ¿no? Empieza a llegar la música, por ejemplo, de los Prisioneros, ¿no? de Chile, ¿no? Sobre todo con su canción ¿Por qué no se van del país?, que mucho grafica el tema de aquellos que empezaban a no sentirse identificados con lo nuestro, ¿no? Una suerte de alineación cultural, y que justamente los Prisioneros lo resaltan en su música, y que aquí fue muy aceptado por muchos que cuestionábamos ese tipo de actitudes, ¿no? Y también se desarrolla pues el caso del Grupo Frágil, la Avenida Larco, que se convierte en parte mismo de lo que vivíamos en esta etapa de nuestra sociedad, ¿no? Aparece y se fortalece también en los 80 la salsa, la música salsa, la salsa sensual de los 80, Frankie Ruiz, Eddie Santiago, el Grupo Nietzsche, Gildemaro, ¿no? Empiezan a de alguna manera captar la atención de la juventud de esa década. Y se difunde la nueva cultura de Miki González, que es una mezcla también que grafica muy bien el fortalecimiento de esa cultura naciente, donde podemos ver la mezcla de
de música negroide con el rock, con música moderna, ¿no? Y se fortalece también la música chicha, que es la expresión más palpable y más visible del poblador migrante. Así los Chapi, Chacalón con su canción Soy Provinciano, Chofercito Carretero de los Chapi, que justamente grafica a ese poblador que llega de las zonas andinas y amazónicas a la capital de Lima, ¿no? Entonces, eso básicamente fue los 80, una década muy interesante en cuanto a los aspectos culturales, pero también de mucha inestabilidad política, dada la crisis por un lado, la crisis económica muy fuerte, pero también sobre todo la fuerte presencia de grupos violentistas que crearon una suerte, digamos, de terror en la población, ¿no? Y llegamos a los años 90, que lo podemos llamar la incertidumbre de los 90, y digo la incertidumbre de los 90 porque en el contexto político, para empezar, estamos en esa etapa en la cual muchos llamaron la crisis de los partidos políticos, la desconfianza en la política tradicional, como dirían otros. Se había pasado el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, su segundo gobierno, del 80 al 85, del 85 al 90, el gobierno del APRA, el primer gobierno de Alan García, y se terminó con una hiperinflación, con una crisis económica muy fuerte, ¿no? No se solucionó el tema de la violencia en el país. Entonces la población sentía mucha desconfianza en la política tradicional. Y por eso que los 90 vino a ser la etapa del surgimiento de los llamados grupos independientes, que en el fondo no era otra cosa que grupos que tenían una fuerte identificación y manifestaban una ideología política determinada, ¿no? De independientes que en general no tenían nada políticamente hablando, ¿no? Y dentro de este escenario surge la figura primero de un novelista, Mario Vargas Llosa, con su Frente Democrático Fredemo, que justamente surge para aglutinar todo el descontento que existía frente al gobierno de Alan García, pero poco a poco va surgiendo la figura también de un ingeniero, Alberto Fujimori, con su partido político Cambio 90, que finalmente gana las elecciones, ¿no? Con los votos, lógicamente, de otros sectores políticos, y que llegó al poder justamente diciendo que no aplicaría la propuesta de Vargas Llosa, y finalmente aplicó todo ello con las consecuencias que trajo en los diferentes aspectos de nuestra realidad. Y a partir del gobierno de Fujimori en adelante, es decir, de los 90 en adelante, en el Perú se implanta un modelo llamado el neoliberalismo, un nuevo modelo económico que tiene que ver con el libre mercado, las privatizaciones, pero que a la vez también implica otros aspectos que lo veremos en otro video, porque el neoliberalismo, si bien es cierto, tiene que ver desde el punto de vista económico con el libre mercado, desde el punto de vista filosófico y social tiene que ver con el individualismo, el rendir culto al individuo sobre lo social, ¿no? Esto era parte del contexto político del momento, pero también en el contexto político de los 90 habría que señalar que se presentó la corrupción institucionalizada, que se hizo visible a través del escándalo de los Vladivideos, que no era otra cosa que mostrar cómo nuestros políticos, nuestros periodistas y muchos otros actores importantes de esa etapa se vendían por un dinero determinado, ¿no? Entonces eso era parte de cómo se manifestaba la acción de muchos personajes importantes de nuestro país y por otro lado también la violencia generalizada que se va a dar en nuestra sociedad. El ataque frontal de este gobierno fujimorista, porque todos los 90 implica la dictadura del fujimorismo, ¿ya? No, ahí ingresó como un gobierno democrático y a partir del 92 implanta una dictadura que termina finalmente con la renuncia vía fax a través luego que se descubren los famosos Vladivideos y se difunde toda la corrupción de este régimen, ¿no? Y bueno, en el aspecto eminentemente social, podríamos decir que se va a acentuar la nueva cultura que ya había surgido en los 80, se acentúa porque las migraciones van a crecer mucho más hacia la ciudad, sobre todo Lima. En este caso, los 90
eh, tiene que ver básicamente con los desplazamientos, es decir, la población se sentía obligada a salir de su lugar de origen para salvar su vida, dada la violencia generalizada que existía en nuestro país. Y se implanta un nuevo estilo de vida también, socialmente hablando. Ese estilo de vida tiene que ver con lo que algunos llamamos el temor. Es decir, el peruano temeroso en los 90 era parte de nuestra idiosincrasia. Sentíamos temor al fracaso, sentíamos temor a caminar por las calles libres, ¿no? De manera segura, pero también teníamos temor al triunfo, es decir, hasta desconfiábamos de nuestra propia capacidad. Por otro lado, la tecnología, que es propia de la tercera ola, también llega a nuestro país a partir de los 90. La era digital empieza a desarrollarse y se fortalece mucho más ya en la década siguiente, a partir de la década de los 2000 en adelante. En cuanto a la música de los 90, si ya había surgido el rock en inglés que había llegado al Perú, ya había llegado también el rock latinoamericano. En los 90 aparece una especie de rock alternativo, que era la expresión de la nueva cultura. Y aquí los grandes protagonistas de este rock, que recoge justamente las expectativas del poblador migrante, lo grafica muy bien la música de los Mojarras, ¿no? Triciclo Perú, Nostalgia Provinciana, Sarita Colonia, son la expresión más palpable de la nueva cultura que se había fortalecido en nuestro país. Y por otro lado también cantantes de música moderna como Gianmarco, Pedro Suárez Verde, quienes, si bien es cierto, desarrollan una música moderna, pero lo hacían acompañado de instrumentos musicales andinos. Entonces esto le dio toda una nueva connotación a nuestra cultura en los años 90. La siguiente década en adelante, los años a partir de la década del 2000, podríamos llamarla de muchas maneras. Tú podrías denominarla de repente el 2000 en adelante como las décadas ya que tienen que ver con los cambios más profundos, más rápidos, más veloces, ¿no? Empiezan a surgir ya elementos que tienen que ver con lo líquido, lo espontáneo, aquello que tiende a durar poco, los cambios tan fuertes, drásticos lo estable es corto. Entonces hace que vivamos un país con mayores cambios frecuentemente, ¿no? Pero aquí me quedo con los 80 y 90, que es lo que me pidieron, y espero que este breve recuento de lo que fue nuestro país en estas 2 décadas, en cuanto al contexto político, el contexto social y la música, de manera muy breve explicada en este video, te sirva de mucho para entender cómo era nuestra sociedad en estos años.